Bueno, resulta que el otro video quedó muy cortito porque no sé por qué, se cortó. Así que aproveché para ya limpiar un poco el pizarrón y quedarme con este argumento solamente. Nos olvidamos del otro, no, que ya he puesto ordenado. Fíjense, vamos a escribir un par de nuevos argumentos. Pero para no perder tiempo yo escribiendo en el pizarrón directamente, les corto los segundos que dura escribirlo y ya se los muestro escritos. Ahí tenemos ya otro argumento que dice, fíjense que les puse la barra, esa que separa, que dice, todos los perros son mamíferos, todos los mamíferos son animales. Esto lo vamos a hablar como por lo tanto, la barra misma se lee como por lo tanto, o sea que es redundante, ¿no? Por lo tanto, todos los perros son animales. Si pensamos un poco, esto es deductivamente correcto. Si todos los perros son mamíferos y los mamíferos a su vez son todos animales, sí o sí tiene que ocurrir que todos los perros sean animales. Bueno, entonces ahí agregué algunos ejemplos. Todos los perros son mamíferos, todos los mamíferos son animales, por lo tanto todos los perros son animales. Y ahora agregamos otro, todos los banqueros son ricos, todos los ricos están bien alimentados, todos los banqueros están bien alimentados. Los banqueros son los dueños de los bancos, no los empleados bancarios. Independientemente de que eso no es tema de la lógica. Bueno. Si se fijan, ya no les puse estos puntos para indicar nada. Si se fijan, todo esto tiene, todos estos tres argumentos tienen algo en común. Suenan, en cierto sentido, igual. ¿Y por qué suenan? Hay algo que suena igual en ellos. Como si parte de como si tuvieran otra melodía, pero el mismo acompañamiento o algo así, por hacer una metáfora musical. Bueno, vamos a ver lo que voy a escribir ahora. Encontré una fibra que escribe un poco más fino, porque con la otra yo nada. Esto que acabo de escribir es el esquema, el esqueleto de los tres argumentos, si se fijan. No importa que diga todo, o yo escribí como todo, podría haber como todos, todos los A son B o todo A es B, es lo mismo, son variaciones de estilo literario, digamos. Incluso esta, todos los ricos están bien alimentados, no dice están, bueno, pero puedo decir toda persona rica es una persona que está bien alimentada y me queda con el es. Siempre se puede reducir a es, ¿sí? Es decir, el esquema siempre está. Todo A es B y vamos a ver. A ver si tengo colores. No tengo colores. Y tendría que comprar. Entonces vamos a hacer con cuadradito. Pero tengo la virome. La A la vamos a hacer con la virome así, rodeándola con un círculo. La B la vamos a hacer así con un cuadrado. Y la C la vamos a hacer con un redondel negro. Entonces ya sabemos que
donde el negro es C, cuadrado en el, o sea que este iría así también, y este iría así, y la A iría así, ¿no? Esto, recuerden, es una C. Entonces, empecemos por nuestro original. Todos los bahienses árabes, ¿se acuerdan? Son argentinos, y todos los argentinos son americanos, por lo tanto todos los bahienses son americanos, sería este. Entonces, bahiense queda, es este, corresponde a la A que también aparece acá. Los bahienses. El B, que es los argentinos, aparece acá y aparece acá. Y el C, que es americanos, que se va redondo, aparece acá y aparece acá. Fíjense que el son y el todos los dejé afuera. ¿Por qué los dejé afuera? Porque lo que quería marcar, acá quedó la palabra todo, yo lo que quería marcar es simplemente cómo es el esquema. Es como si este fuera un esquema básico donde encajan, acá encajan los bahienses y acá también, acá los argentinos y acá también, y acá los americanos y acá también. O sea, no que encajan los bahienses, encaja la frase los bahienses, no las personas. Donde son una serie de frases, ya veremos también un poco más en detalle cómo se llaman esas frases, pero lo que encaja ahí son, dentro de estas frases largas, oraciones son, vamos a decirlo, dentro de esas oraciones encajan las frases, frases o palabras, los argentinos, los bahienses, etc. Ahora, si nos vamos a los otros argumentos, van a ver que ocurre exactamente lo mismo, porque los perros me aparece acá, entonces o sea, esto es todo A es B, todo B es C, todo A es C, es este mismo esquema. Aquí los perros también, todo A, todo A, todo A, todo A. Mamíferos es la B, entonces que va en un rectángulo y me aparece acá. Y animales es la C, que va en el coso este así, o redondeado u ovalado. ¿Sí? Y acá pasa exactamente lo mismo. Los banqueros, lo estaba haciendo así, no importa. Los banqueros, vamos a que se marque bien porque el azul es el que menos se ve porque es finito. Los banqueros son ricos, banqueros es la A, que también aparece acá. Ricos sería la B, que es lo que marcamos con el rectángulo. Ricos son los ricos. Y están bien alimentados. Vamos a dejar el están como si fuera parte de son personas que son personas bien alimentadas. Es el negro, pero negro redondo. ¿Sí? Muy bien. De esto es que se dio cuenta Aristóteles, de que ¿por qué esto está bien? Este argumento está bien, y este está bien, y este está bien. Es decir, ¿por qué deductivamente hay una relación entre esto y esto? Recuerden la palabra deducción que habíamos visto hoy. Deducción, deductivo, deductivamente, etc. Todas las palabras que se deriven. Si esto es algo que yo acepto, tengo que aceptar esto. Si esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero. Si esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero. Si esto es verdadero, tiene que ser verdadero. Pero fíjense que corresponde entonces a la misma estructura. Esa estructura, en lógica, se llama forma. Esta es la forma de los
3 argumentos y de tantos más argumentos. Los 3 tienen la misma forma lógica justamente se llama, pero por ahora quedémonos con forma. Los 3 argumentos... ¡Ay, cómo tengo la voz! Los 3 argumentos tienen la misma forma. Y es que es la forma lo que en donde reside la corrección de estos argumentos. No importa si hablan de bahienses, de argentinos, de mamíferos, de personas bien alimentadas, de banqueros. Lo importante es cualquier argumento que encaje en esta forma va a ser correcto porque justamente lo que es correcto es la forma del argumento. Y por eso se habla de lógica formal. Recuerden que dije ciencias formales, no es por nada, porque tiene que ver justamente cuestiones de forma, no solo de contenido. ¿A qué me refiero a forma de contenido? Acá no saben de qué estoy hablando. Todo qué cosa. Es, que es, quién es qué. Y qué es A, B, C. Es una forma. Esto es una forma lógica que los 3 argumentos, estos 3 argumentos corresponden a esta forma lógica. Como esta forma lógica es correcta, entonces los respectivos argumentos que tienen esa forma lógica son argumentos correctos. Porque, y este es el punto de la lógica, la lógica se dedica a estudiar los argumentos. La lógica se dedica, y vamos a quedarnos por ahora solo con la lógica deductiva para no armarles lío como si el resto de la lógica no existiera, la inductiva y todo eso no. Entonces vamos a pensar que toda la lógica es deductiva por ahora. Entonces, la lógica deductiva se ocupa de investigar cuáles argumentos son correctos y cuáles argumentos son incorrectos. ¿Sí? Ese es el kit de la cuestión de toda la lógica. ¿Sí? Aunque se ramifica en 1000 temas, en toda la lógica, en todo el desarrollo de la lógica que les dije que es impresionante cómo creció en el siglo XX, pero siempre está la cuestión de los argumentos y de las razones por las cuales son correctos o incorrectos. La justificación de por qué decimos que son correctos o incorrectos, y siempre ese estudio, lo que descubrió Aristóteles es que hay que buscarlo en la forma. Lo que encaja en formas correctas, los argumentos que encajan en formas correctas, son correctos. Después veremos que hay formas incorrectas. Todas estas son formas correctas de argumento. Ahora, hay algo que ustedes ya seguro que están pensando y está mal. Y me voy a ocupar de eso a continuación. ¿Sí? Otra vez pauso para escribir otra cosa en el pizarrón. Bueno, aquí escribí, vamos a tachar esto acá que quedó ahí escrito deducción, a ver si confunde, ¿no? Estamos hablando siempre de lógica deductiva. Acá no hay nada. Este es el argumento nuevo. A ver si se ve entero en la pantalla. Tienen que enfoque bien, porque digamos que no me produce Hollywood a mí los videos. Lo atamos con alambre a los argentinos. Bueno, este argumento dice: todos los peruanos son ingleses, todos los ingleses son marcianos, por lo tanto, todos los peruanos son marcianos. Y aquí es donde viene la parte en que cuando yo les pregunto, ¿y este argumento es correcto o no es correcto? Es decir, estas razones son un buen fundamento de esta afirmación final o no. Bueno, una de las cosas
Una de las primeras cosas que van a decir es, bueno, esto es un disparate, decir que todos los peruanos son ingleses. O sea, ningún peruano es inglés. Nada, a lo sumo existe el convenio de doble nacionalidad. Algún peruano es inglés, pero es totalmente falso que todos los peruanos sean ingleses. Los peruanos son peruanos, los ingleses son ingleses. Para eso existen las nacionalidades, ¿no? Para diferenciar de a qué país, digamos, a la ley de qué país se rige cada ser humano. Y tiene los derechos y obligaciones de ciudadano y demás, ¿no? Entonces, qué disparate es esto. Y la segunda cosa que se afirma, ¿no? Que se pone como razón acá, que todos los ingleses son marcianos. Otro disparate. Los ingleses son, obviamente, seres humanos del planeta Tierra, no son marcianos. Bueno, uno podría tener una teoría conspirativa que vinieron del espacio y en realidad son marcianos, pero encima marcianos, de Marte, donde Marte que ves, ya ha sido investigado y ahí no se vio nadie vivo y menos un inglés, ¿no? Pero bueno, digamos, estoy medio haciendo un chiste tonto. No, esto es otro disparate. Y la afirmación que está fundamentada, ¿cuál es? Que todos los peruanos son marcianos. Otro disparate, que es una mezcla de los anteriores dos disparates. ¿Sí? Bueno, efectivamente, estas cosas que dicen acá son disparatadas. Ahora, dos preguntas nos podemos hacer. Como si yo aceptara, y fíjense que digo aceptara, no digo acepto, no voy a estar tan loco de aceptar que los peruanos sean ingleses, pero si yo lo aceptara, si pensara que el mundo fuera completamente distinto, hubiera sido completamente distinta su historia y los peruanos fueran todos ingleses, ¿no? Por ejemplo, en la época de la colonia los peruanos eran españoles porque era colonia española, Perú como lo era Argentina, el Reinato Río de la Plata y todo eso. O sea, podría haber sido. Entonces, digo, bueno, sí, ya sé que esto es un disparate, pero uno puede imaginarse la situación sin problema de que pudiera pasar eso. Y empujando un poco más la imaginación, también puedes llegar a imaginar esto, ¿no? Bueno, resulta que hubo una invasión de marcianos una vez en la prehistoria y se instalaron en Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, y por eso son de origen marciano los ingleses. O bien, todos los años llegan marcianos que suplantan a los ingleses, secuestran a cada inglés y lo suplantan por uno igual, como en alguna película de ciencia ficción y terror que hemos visto. Sí puedo imaginarme tranquilamente esto. Ojo, no importa si me lo puedo imaginar o no, pero por ahora lo digo así, suave. Podría imaginármelo. Digo, uno podría aceptar estas razones. Si las aceptara, ¿podría rechazar esto último? Esa es una pregunta. Que estaría bueno que hagan pausa en el video y lo piensen un ratito y después sigan. No importa a qué conclusión lleguen, lo importante es que piensen, ¿sí? Yo por ahí les voy a decir eso. Hagan pausa en el video, quédense pensando esto y después recién sigan. Por ahí estiro una pregunta. Bueno, una segunda pregunta que podemos hacernos acá es, ¿podemos ver si tiene algo que ver con esta forma? Todo A es B, todo A, entonces A serían los peruanos. Y ahora tenemos abajo en todos los peruanos. Y B serían los ingleses, que es el rectángulo negro, por lo que está acá también, pues ya que sería acá.
Y marcianos, que es la C, sería el redondel u óvalo. C, marcianos, marcianos. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, lo primero que tengo es que resulta que encaja perfectamente en esta forma, ¿sí? Igual que encaja en estos, o sea, los cuatro tienen la misma forma lógica. Y yo había dicho que lo que hace que un argumento sea correcto o no sea correcto es su forma lógica. Si un argumento es correcto es por su forma lógica. Es porque tiene una forma lógica correcta. Entonces este argumento tiene que ser correcto, deductivamente correcto. ¿Y cuál es la respuesta entonces a si esto era un disparate? Y yo les decía, si yo aceptara esto, tendría que aceptar esto. Y la respuesta es justamente sí, sí. Porque yo me tengo que poner, no me tengo que fijar en de qué habla, de qué cosas habla, de qué personas habla, de qué entidades habla un argumento. Lo que me tengo que fijar es si su forma es correcta. Es decir, si yo aceptara esto y yo aceptara esto, se van a decir, pero ¿cómo voy a aceptar eso? Bueno, pero puedo decir si lo aceptara, no, no te estoy poniendo un revólver para que lo aceptes, pero sí podés ponerte en situación mental de, si yo aceptara esto y aceptara esto, ¿podría rechazar esto último? No podría. ¿Y por qué? Porque, y esto creo que lo teníamos acá, sí, justo, por la misma, esto acá vamos a cambiar las letras para poner las mismas letras que tenemos en nuestro esquema, que es A al chiquito, B al del medio y C al grande. Todo A es B. Volvamos a nuestro. Todo A es B, todos los peruanos son ingleses. Bueno, aceptémoslo. Quiere decir que los peruanos están dentro del... El grupo de los peruanos está dentro del grupo de los ingleses. Todos los ingleses son marcianos. Eso quiere decir que el grupo de los B, de los ingleses, está dentro del C, que es el grupo de los marcianos. Y esto se tiene que ocurrir también, como ven, el grupo de los A ha quedado dentro del grupo de los C. ¿Sí? Es correcto. Entonces, moraleja fundamental. Y les digo, año tras año, esto se ve que les cuesta llegar a esta abstracción. Porque año tras año, no les entra en la cabeza que no importa si lo que doy como razones o aquello que quiero fundamentar mediante esas razones es cierto o no, es verdadero o no, es verdadero o falso o no, es ridículo o no. No importa, ni siquiera importa de qué habla. Ni siquiera importa de qué habla. La corrección no pasa por ciertas cosas son ciertas. La corrección pasa, y vamos a adelantarlo, a que distintas maneras de decirlo, a que quien acepta esto como razones no le queda otra que aceptar esto, ¿sí?, como una conclusión que está fundamentada en estas razones y bien fundamentadas. Vayámonos a la forma, digámoslo, la forma que es la que corresponde a todos, ¿sí? Quien acepta esto, tiene que aceptar esto, no importa si A va a ser los peruanos, si A va a ser los perros. Quien acepta algo que tiene la forma de estas dos, tiene que aceptar lo que tiene esta forma de el último. No le queda otra. Estoy hablando de las formas individuales de cada renglón, digamos, de cada razón. Ahora, antes había hablado de la forma entera del argumento, que por supuesto está compuesto de las tres formas de estos elementos que lo componen, de estas afirmaciones que lo componen, que después veremos cómo se llaman. Y que les recuerdo, tres en este caso, porque en este caso usé con dos razones, pero veremos que hay
con una sola razón o con muchas razones, no importa. El punto acá clave es que si me muestran la forma, de hecho, ¿y yo qué voy a decir que esto es verdadero o falso? Si no significa nada. No significa nada todo A es B, que esto, y no sé qué es A y qué es B. Pero lo que analiza la lógica es la forma, no de qué habla el contenido. ¿Sí? Entonces, decíamos, este argumento es correcto porque quien aceptara lo que tiene estas formas tiene que aceptar lo que tiene la afirmación que tiene esta forma. Otra manera de decir lo mismo es que esta es la manera que les va a sonar rara ahora, pero es la terminología como se dice, que esto, que voy adelantando que se llama conclusión, por ahora lo adelanto, el de los 3 puntillos se llama conclusión, que la conclusión se sigue de las razones que di, aunque ya diré cómo llamamos las razones, pero la conclusión se sigue necesariamente de esto, pero eso no les va a decir nada en este momento, ahora, pero es parte de cómo se dirá la terminología. Otra manera de decirlo es, bueno, sí, las de arriba, las razones son verdaderas, entonces necesariamente la conclusión también lo es. Pero eso también es muy confuso, porque está diciendo, si las de arriba son verdaderas y no pueden ser verdaderas, entonces uno piensa que lo importante es si son verdaderas. Entonces, claro, la clave está en la palabra necesariamente, que es una palabra muy difícil, justamente es una palabra muy investigada en la lógica sobre esa cuestión de la necesidad entre la conexión de esto y esto. Entonces, para mí la mejor manera de entenderlo bien es, primero, olvidarse de que tenga que ser verdadero, falso. No es que no hablaremos para nada de qué pasa cuando son verdaderos y qué pasa cuando son falsos, pero olvidarse de eso ahora porque no tiene nada que ver, no pasa por ahí para nada la cuestión importante que le interesa a la lógica, que es la corrección del razonamiento, del argumento, perdón. Bueno, les dije que se llama razonamiento, pero estoy usando la palabra argumento por ahora. No pasa por la cuestión de la verdad o falsedad, salvo alguna cosa que veremos después. Entonces, para mí las dos maneras más claras es, bueno, quien aceptara esto, por ejemplo, vamos a suponer, alguien podría aceptarlo, a ver, ¿vos aceptarías esto? Y esa persona no sabe lo que quiere decir peruano, lo que quiere decir inglés y lo que quiere decir marciano. Esa persona lo va a ver como esto, digo, no sé, podría aceptarlo. Bueno, podrías aceptarlo. Si lo aceptaras, ¿aceptarías esto también? Sí, si aceptara esto, necesariamente tendría que aceptar esto. No me quedaría otra. Si aceptara esto y esto, necesariamente tendría que aceptar esto. Y una segunda manera de decirlo, pero fíjense qué diferente que es en el caso de que en el caso de que estas dos fueran verdaderas, esta será verdadera también. Pero no estoy diciendo en el caso de que sean verdaderas, sino de que fueran verdaderas. Es decir, no me voy a meter con la cuestión de si son verdaderas o no estas dos afirmaciones. No me importa si son verdaderas. Pueden ser falsas, no importa. Lo que digo es, bueno, en determinadas circunstancias podrían ser verdaderas. ¿Sí? Si fueran verdaderas, ¿esta podría ser falsa? No, no podría. Si estas fueran verdaderas, esta tendría que ser falsa sí o sí. Y en eso radica la cuestión de la corrección de los argumentos, que en el caso de los deductivos se llama validez. Un argumento
deductivamente correcto es válido y si es incorrecto es inválido. Todos los que hemos visto hasta ahora son correctos, ¿sí? Aunque diga que los peruanos son ingleses, eso es correcto y métanselo en la cabeza. Porque después me canso de oír en los exámenes que para que sea correcto tienen que ser todas verdaderas. Me canso de oír eso. Y miren que se los insisto. Y es un error de no entender nada de qué es la lógica, si digo eso. ¿Sí? En los ejemplos que tengo acá, en los otros que tenía, tengo tercero. En estos, bueno, sí, eran todas verdaderas. O sea, no es que no pueda ocurrir que sean todas verdaderas. ¿Sí? Atención, ¿cómo sé que son verdaderas? ¿Lo sé por la lógica? O sea, ¿lo sé por mis estudios de lógica? No, lo sé por mi conocimiento del mundo en el que vivo. Yo sé que los vallenses son argentinos. Si te pregunto a un japonés si sabe si los vallenses son argentinos, no va a saber. Pues, capaz que oyo hablar de los argentinos, pero los vallenses, no. O capaz que ni oyo hablar de los argentinos. ¿Sí? Es decir, estas son cosas que yo sé que son así. Y como yo sé que son así, te puedo decir, bueno, sí, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Para los que estudiamos lo mínimo de biología en la escuela, bueno, sabemos los perros son mamíferos, los mamíferos son animales, también podríamos no saberlo. Ya, esto es verdad porque, bueno, lo aprendimos en algún lado. No nos lo enseñó la lógica. No lo sabemos por la lógica. Ni esto, ni esto, ni esto, ni tampoco esto, ni tampoco esto. Lo que sabemos por la lógica, y lo aprendimos hoy, es que esto es correcto. No verdadero. Es una estupidez y es otro error decir que esto sea verdadero o falso. Esto es correcto, o sea, válido, porque estamos hablando de lógica deductiva, o inválido si no fuera. La otra posibilidad sería inválido. Pongo válido porque justamente esta forma de razonamiento es válida. No tiene ningún sentido decir de esto que sea ni verdadero ni falso, ni tampoco de ninguno de tiene sentido decir que sea verdadero ni falso, ni del de los peruanos y los ingleses tampoco tiene sentido decir que sean verdaderos ni que sea verdadero ni falso todo esto, sino que cada una de las líneas sí podrá ser verdadera o falsa. ¿Sí? Eso es lo que puede ser verdadero. Sí, esta línea es verdadera o falsa, esta segunda también, ¿no? Renglones, pero el todo no es ni verdadero ni falso. Bueno, a ver si sigo con... Sí, ya sé por dónde voy a seguir con más ejemplos. Pero como este video ya es muy largo, estoy viendo que tiene 33 minutos, voy a cortarlo. No quiero hacer videos que tengan más de 30 minutos de duración. No por ustedes lo cortan cuando quieren, cuando estudian. Pero el problema es que después es una complicación para mí cargarlo, se me cortan, la conexión para subirlo. Así que lo corto acá y seguimos en el siguiente. Siempre con el mismo tema, no hemos cerrado el tema de introducción a la lógica.